Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio en vivo de Medicina de Longevidad Saludable. En este episodio número 12 vamos a contar el tema de explorando las frecuencias electromagnéticas en salud y enfermedad. Yo soy Cristian Uvilla, odontólogo de Instituto Médico Integral Acalevit, y los vengo a acompañar nuevamente en esta serie de episodios donde queremos potenciar tu longevidad, abrir tu conocimiento. Recordar que nada de lo que se diga acá es consejo médico y las decisiones que tomes en tu salud deben ser siempre asesoradas por un profesional debidamente preparado. Dicho esto, vamos a darle el paso al doctor Axel Agredo, quien es médico de Instituto Médico Integral Calevit y que ha profundizado también en el estudio de la física aplicada a la biología. Vamos a darle paso ahora. Y mientras se une, ahí ya estamos. Bienvenido, Axel. Qué gusto tenerte acá nuevamente. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, Cristian, el gusto es mío. Qué bueno estar acá, qué bueno la oportunidad de poder conversar de un tema de moda y que es muy importante y que hemos aprendido mucho científicamente de estas ondas electromagnéticas y cuál es su relación con la salud, con la vida en general, lo que son las plantas, la tierra y la vida que está dentro de nosotros. Qué buena la oportunidad que podamos conversar de esto, Cristian, así que eh, Fantástico. gustoso acá, comencemos a conversar. Sí, la verdad que yo he estado muy ansioso también por este episodio debido a que son tantas cosas que uno desconoce, y la verdad que quería que también me expliques a mí, a nuestro público, un poco en palabras sencillas, cómo bajar esta información y también llevarla, cómo la llevamos a la práctica. Y sabemos entonces que las frecuencias electromagnéticas son parte de la naturaleza, y justamente la idea sería que nos expliques primero ¿de qué se tratan estas frecuencias electromagnéticas? ¿Qué es lo que son? Vamos a empezar entonces el tema. Vamos a intentar poder simplificarlo, como tú decías, en esta hora de vivo. Eh, ¿Qué son estas frecuencias electromagnéticas o ondas electromagnéticas? A ver, eh, entendamos que la biología que subyace en nuestro cuerpo funciona con una serie de señales bioquímicas y otras que son electromagnéticas, que no están tan estudiadas como las bioquímicas. Sin embargo, hay mucha referencia científica de procesos electromagnéticos dentro del cuerpo y que regulan las funciones del cuerpo, la coagulación, la neurotransmisión, las funciones musculares, el latido cardíaco. Imagina que el electroencefalograma que se hace para evaluar la función del cerebro son señales electromagnéticas, el electrocardiograma es lo mismo. Es decir, hay señales eléctricas y magnéticas ocurriendo en el cuerpo, ocurriendo en los seres vivos. Entonces, quiero introducir este concepto de las frecuencias electromagnéticas o ondas electromagnéticas, que es un fenómeno físico que se estudia en el área fundamentalmente de la ingeniería y de la física por procesos eléctricos y que subyacen los dispositivos eléctricos, eh, que se suele representar como una onda, ¿no es cierto?, que tiene subidas y bajadas, y esta onda tiene características en donde puede tener una frecuencia muy elevada, así, o una frecuencia más lenta con una longitud de onda más larga y es una onda así. Entonces, hay todo un espectro de estas ondas, que son ondas hertzianas, porque las estudió Heinrich Hertz, físico alemán, que las describió y describió las características de estas ondas. Entonces, estas ondas se empezaron a describir y a usar en dispositivos con distintos usos. Partieron los usos en el área militar con el desarrollo del radar. Entonces, entendamos estas ondas como un mecanismo, una señal o un mensaje que se puede enviar de un dispositivo a otro, que viaja por el espacio, que viaja por distintos medios y que de acuerdo a la frecuencia de esa onda, la rapidez o la longitud de onda lleva un mensaje.
Entonces, con el desarrollo del radar en la milicia podían detectar un avión que está más lejos mandando estas señales, ¿ya? Y tú podías ver en una camarita. Entonces, después empezaron a darse cuenta de que estas señales tenían efectos térmicos, calentaban las cosas. Y ahí, al ladito de eso, empezó el desarrollo del microondas, que es un dispositivo que tenemos todos y lo damos por sentado en nuestras casas, y que lo que hace el microondas es emitir microondas, que son unas frecuencias, ¿no es cierto?, que en este caso calientan el alimento, ¿ya? Produce un efecto térmico, ¿ya? Entonces empezó a desarrollar el uso de esta frecuencia electromagnética desde el radar, después del microondas y después con los efectos positivos el desarrollo de la radio, por ejemplo, que impulsó el desarrollo de la sociedad, nos mantenía comunicados, sabíamos qué estaba pasando en la sociedad, en la cultura, sin embargo usando estos mensajes, ya con una frecuencia específica, una longitud de onda específica. Y así el desarrollo progresivo y exponencial de dispositivos tecnológicos empezó a abrumar el ambiente con estas ondas electromagnéticas. Entonces imagina, Cristian, que en esa época, ok, estaba la radio. Hoy en día está la radio, están los teléfonos que empezaron a avanzar en tecnología y apareció el Internet. Y apareció el Internet que es una ida y venida de mensajes a cada segundo, millones y millones de mensajes que usan estas ondas, ¿ya? Entonces, estamos expuestos en un mar de estas frecuencias electromagnéticas que hace más de 200 años no estábamos, ¿ya? Ahora, estas frecuencias electromagnéticas, al margen de este mar en el que estamos expuestos de estas frecuencias electromagnéticas, en el cuerpo tienen funciones, son señales celulares. Hay que pensar que la membrana celular tiene un potencial de membrana en una magnitud de milivoltios, ¿ya? Las plantas tienen estos fenómenos eléctricos. Hertzianas, las ondas que describió Henry Hertz. Sin embargo, paralelo a eso, Nikola Tesla estaba trabajando con, Sí, no sé si se están está perdiendo fallando la tus señal, ondas voy a continuar. electromagnéticas. Eh, Tú me dices, Cristian, me detienes si hubo algún problema con la señal. Sí, pero ahora, Ahí sí. bueno, no sé, ahora yo te veo Ve, estable. hay Ahora te veo interferencia por estable. ahí. Entonces, ao- mm, Esperemos a que retomen. sí, vas a tener que prender el 5G. No, si tiene que tomar. A ver. Hicimos un vivo así con esta onda una vez. Mm. Te veo estable ahora. ¿Y me escuchas estable? ¿Se escucha? Eh, se escucha, sí. Ahora escucho estable. Ya. Voy a continuar. Yo creo que puede retomar. Sí, Eh, entonces, al margen de estas ondas hertzianas, que esta gráfica que te mencioné, de esta onda que solemos visualizarla como una subida y bajada, habían otras ondas que empezó a estudiar Nikola Tesla, que las llamó ondas longitudinales, después hubieron réplicas de eso, ondas escalares, las llamó Konstantin Meil, ondas energía radiante también se llamó, que son ondas como pulsos, ¿ya? No hay que imaginarse esta onda así, y que estas ondas serían biocompatibles. Hubieron varios profesionales biofísicos en Europa en el siglo XVIII y XIX que empezaron a trabajar con estas ondas en el cuerpo y al ser biocompatibles comenzaron a usarlas con fines de salud, de sanación, en plantas y en seres humanos. Eh, a, a ese respecto tenemos a George Lakowski, tiene más de 20 libros sobre las energías escalares y estas ondas escalares y sus beneficios en el cuerpo.
Entonces, estos profesionales biofísicos franceses se dieron cuenta de que el cuerpo está vibrando y la célula está vibrando. El ADN y la mitocondria son verdaderos condensadores y bobinas, ¿ya? Como, hay que entender la célula como un fenómeno eléctrico esta vez. Y la célula está en una autooscilación constante. Así lo llamó George Lakoff, que es una autooscilación celular y una autovibración, porque se contiene constantemente y la vibración está ahí mismo. Entonces, estas ondas, hay ondas que emulan y copian esa energía escalar que vendría del universo y que es biocompatible, promueve la vida, promueve el crecimiento de plantas, promueve el correcto desarrollo de la salud y los órganos físicos. ¿Ya? Ahora, con el desarrollo tecnológico que yo te mencionaba anteriormente sobre los radares, la telefonía móvil, la instalación de antenas que eran en el año 1980 eran 10.000 antenas en Estados Unidos, antenas de telefonía móvil, hoy en día son más de 215.000 antenas o 300.000 antenas que hay en Estados Unidos. Hay mapas donde tú ves la densidad de antenas de telefonía móvil que existe. Y entonces estamos sometidos a estas frecuencias electromagnéticas no naturales, creadas por estos dispositivos tecnológicos hechos por el hombre con otros fines, que tienen fines tecnológicos positivos. Sin embargo, la cantidad de energía electromagnéticas entonces las usa el cuerpo para distintos fines y también pueden ser, pueden existir afuera, digamos, la pueden activar otros dispositivos. Perfecto. Bueno, para quienes se vienen uniendo, estamos en este episodio número 12 de Medicina de la Longevidad, donde estamos explorando las frecuencias electromagnéticas en salud y enfermedad, junto al doctor Axel Agredo, quien es médico cirujano de Instituto Médico Integral Calevit y que ha profundizado en el estudio de la física aplicada a la biología. Para aquellos que tengan preguntas, pueden dejarnos en el botoncito donde sale el signo de interrogación para poder después yo acceder a ellas. Y avanzando un poco en esto, entonces hemos visto que existen frecuencias electromagnéticas naturales, por así decirlo, y no naturales creadas por el hombre. Y efectivamente, como el doctor Agredo nos ha dicho, estas frecuencias electromagnéticas que no son, que son artificiales, creadas por el hombre, de alguna manera van a tener algún efecto en nuestra biología de los seres vivos que no es esperado porque es algo que no existía, ¿no es cierto? Y dentro de este concepto se ha escuchado también hablar mucho de lo que es el electroesmog y cómo está relacionado con estas frecuencias electromagnéticas y qué entendemos por este electroesmog. Exacto, ese es el concepto clave que nos tiene acá, Cristian, que hay que entender que así como hay una polución del aire por los distintos contaminantes del aire, hay una polución electromagnética. Y ese es un concepto que se está hablando hoy en día en los círculos de salud, de biohacking. Hay profesionales de salud que se dedican a investigar esta situación de la polución electromagnética, que al estar inmersos a una cantidad extremadamente grande de frecuencias electromagnéticas que como seres humanos no estamos acostumbrados a estar sometidos a esa cantidad de frecuencias electromagnéticas, está generando efectos nocivos en el cuerpo. Está generando interferencias electromagnéticas que se han evidenciado con muchos estudios en el siglo pasado, que ya vamos a profundizar sus efectos, pero te voy a adelantar algunos. Afectan los canales de calcio, por ejemplo, los receptores de membrana que permiten o impiden los flujos iónicos de las células que están en los procesos fisiológicos de coagulación, de contracción muscular, de transmisión nerviosa, en fin, una serie de cosas. Ha afectado el electroencefalograma y ha afectado lo que más importa en cuanto a la salud del ser humano, que es el sistema nervioso autónomo. Este balance del sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Es decir, genera estos efectos de tendencia a mareos, pititos en el oído, fatigas, y uno no sabe qué está pasando, y el más común de todos son las fasciculaciones, son pequeñas contracturas musculares que ocurren en las piernas, en los brazos, a veces en los párpados. Entonces, producen unas pequeñas fasciculaciones y uno dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué mi músculo tirita?
Y no sabemos que estamos inmersos en un mar de frecuencias electromagnéticas no naturales. Y eso es lo que se denomina electrosmog o polución electromagnética. Este electrosmog está generando fenómenos en la salud ya muy descrito y caracterizado que se llama síndrome de hipersensibilidad electromagnética o electrosensibilidad, como un síndrome, ¿ya? Que como síndrome los médicos sabemos tiene signos y síntomas y está caracterizado toda la fisiopatología de esto y todo el fenómeno secundario patológico que ocurre por esto, por esta contaminación. Entonces, esto sería el electrosmog, Cristian, es una situación importante a tener en cuenta para saber que existe y que podemos hacer algunas cosas para disminuir su efecto nocivo en la vida, en nosotros los seres humanos, en las plantas, para que vivamos de mejor calidad de vida. Y con el solo hecho de saberlo ya nos ayuda mucho. Claro, justamente la idea es tener conocimiento, no ponerse paranoico, pero sí empoderarse y saber que tenemos que empezar a emprender medidas debido a que yo no sé en cuántos órdenes de magnitud podríamos decir que estamos expuestos a mayores frecuencias electromagnéticas artificiales en relación a hace 50 años. Eh, El doctor Mercola ha dado una cifra que no sé cómo describirla en palabras porque es un 1 con 15 ceros, es decir, es una cantidad muy grande. ¿Ya? claro, Imagínate que Wi-Fi, antenas de telefonía móvil aquí hay en las calles, por todos lados tú las ves. Hay estudios que hasta 300 metros de distancia de esa antena se asocia con síntomas. Eh, Sin contar la parte eléctrica de los edificios, se habla del síndrome del edificio enfermo, sin contar los aparatos Bluetooth que están, los Wi-Fi, el 4G, el 5G, eh, y los dispositivos eléctricos, muchos que están en las casas, hoy en día hay muchas casas inteligentes en donde estas comunicaciones son por Bluetooth, entonces están enviando esa radiofrecuencia que entre otros efectos nocivos, el que más me preocupa a mí es la alteración de la barrera hematoencefálica, que se evidenció en algunos experimentos, entonces sí, es importante, es importante. perfecto. Recordarle a nuestros amigos que se vienen uniendo a este episodio en vivo, el número 12 de Medicina de Longevidad Saludable. Estamos hablando de las frecuencias electromagnéticas en salud y enfermedad junto al doctor Axel Agredo, quien es médico cirujano y trabaja acá en el Instituto Médico Integral Calevit. Entonces, Axel, me gustaría que igual nos aclares un poquitito también este electroesmog, no solamente entonces provendría de las frecuencias electromagnéticas que están en el aire, de la radio, la televisión, la señal celular, el wifi, también vendría del cableado eléctrico. ¿Podrías explicarnos un poquito esa contaminación electromagnética también, por favor? Sí, si podemos clasificarla siguiendo las guías de la construcción saludable de edificios y de casas, hay guías norteamericanas de eso, estas fuentes de electrosmog se caracterizan en cuatro, ¿ya? Para ejemplificarlo y para tenerlo esquematizado. Uno son los campos eléctricos que están en estas antenas que cambian los voltajes que vienen, digamos, sacan la electricidad de otras empresas, de grandes fuentes y pasan por transformadores y llegan a la ciudad. Tienen campos eléctricos de baja frecuencia. Son campos eléctricos, ¿ya? Los aparatos electrodomésticos, muchos tienen campos eléctricos, ¿ya? Pero dejémoslo así, campos eléctricos es una grande causa. Digamos, los secadores de pelo, cualquier cosa que se enchufe va a tener un pequeño campo eléctrico. Por otro lado están los campos magnéticos. Esos sí en general los generan transformadores y hay otros dispositivos que hacen campos magnéticos. Las sábanas, las calientacamas, las famosas calientacamas, están generando un campo magnético, ¿ya? Todo campo eléctrico está asociado a un campo magnético, pero hay algunas que generan un campo magnético más fuerte que se puede medir, los transformadores del refrigerador, por ejemplo, ¿ya? Son pocas las personas que viven cerca de grandes transformadores
que están en antenas afuera de las casas, pero cuando tú ves estos postes en la calle y arriba ves una cantidad de cables y una cosa negra, una caja arriba, eso es un transformador, entonces eso está generando un campo magnético. A veces no alcanza grandes distancias, a veces sí, entonces ahí es donde ojalá asesorarse con expertos. Entonces tenemos campos eléctricos, campos magnéticos, y la tercera fuente son las que se llaman las radiofrecuencias o estas frecuencias que están asociadas a telefonía móvil o comunicaciones, fundamentalmente comunicaciones, donde vienen las señales del Internet, del Wi-Fi, los 3G, 4G, telefonía móvil, Bluetooth, ya, no se me ocurre más, pero telecomunicaciones, donde está asociada las antenas que podemos ver. Digamos, yo aquí miro por afuera de la ventana y ese edificio tiene una antena ahí, ¿ya? Que son las antenas de telefonía móvil, ¿ya? Esa está emitiendo una radiofrecuencia constante que genera estos efectos biológicos. Y como cuarta clasificación es lo que se llama electricidad sucia o interferencia electromagnética o contaminación electromagnética, tiene varios nombres esa cuarta, que es una interferencia que se produce en los cables o en los enchufes al cambiar la corriente de continua a alterna o al revés, cada vez que pasa de alterna a continua. Y eso está generando una interferencia y se suma al cable del otro dispositivo, entonces la sumatoria de todos estos fenómenos eléctricos, digamos, yo estoy cargando el computador, estoy cargando una tablet, el secador de pelo, un radio reloj, un monitor para el bebé, una televisión con internet, todas esas cosas están generando distintos pequeños campos eléctricos que producen una interferencia que también tiene otra forma de medirse. Entonces tenemos estos cuatro fuentes que están emitiendo cada una fenómenos electromagnéticos y frecuencias que hace 300 años eran ajenas para nosotros y están generando distintos efectos. Algunos más efectos cerebrales, otros más efectos sistema nervioso autónomo general, otros más efectos hormonales, etcétera, pero y cada uno en estas guías de construcción saludable de edificios y de casas tiene límites, tiene umbrales de los cuales se permite su función. Por ejemplo, no queremos dormir en una cama en donde podamos medir que el voltaje sea mayor a 3 volts por metro, ¿ya? O sea, en una cama de un hotel, imagínate, por 5 o 6 fuentes que te las pude nombrar, hay 30 volts por metro, esa persona puede tener insomnio, puede tener alteraciones del dormir, pesadillas, sueño irregular, etc. Alteración de la melatonina, etc. Excelente. Recordarle a nuestro público que pueden dejar sus preguntas en la bombita con el signo de interrogación que sale al pie de esta pantalla del vivo de Instagram. Nos importa mucho recibir vuestras preguntas para poder también ayudarlos a comprender más este tema. Y bueno, ¿cuáles serían entonces, que ya hemos adelantado algo, pero para tenerlo ordenado, cuáles serían los efectos en la salud o en la enfermedad de estas frecuencias electromagnéticas no nativas o no naturales? Ya, eso es sumamente, sumamente importante. Entonces, estos efectos en un comienzo se pensaban que eran solo térmicos, ¿ya? Y se describían como efectos térmicos, es decir, eh, generaban un calor en la zona donde se aplicaba. De hecho, cuando aparecieron los teléfonos normales, se hicieron pruebas para ver qué tanto calor emitía ese teléfono. Entonces tú te pones un teléfono acá y emite un calor y genera un efecto térmico, ¿ya? Está calentando la zona. Y de hecho, si tú ves, todos los iPhone y los celulares tienen una parte donde dice general, seguridad, y te dice que no te lo pongas más de 5 centímetros de la oreja porque está generando un efecto térmico, ¿ya? No así, no hablan de los efectos no térmicos, ¿ya? Pero en un comienzo se entendían que generaban unos efectos térmicos. Hoy en día sabemos que hay efectos no térmicos, ¿ya? O sea, aunque no caliente la zona, está generando efectos biológicos. Y esos efectos biológicos va a depender de la fuente, de estas cuatro fuentes que yo te mencioné en un comienzo. Pero en general
estos efectos se pueden mencionar y hay una lista de por lo menos 10, 15 efectos. El más importante y que puede resumir es esta apertura de los canales de calcio voltaje dependiente que están en la mayoría de las células, fundamentalmente células musculares o células del sistema nervioso, que al abrir el canal de calcio se produce un influjo de calcio muy rápidamente en la célula y cuando aumenta el calcio intracelular, eso es un efector sabido y mensajero celular para producir activación, dependiendo del tipo de tejido que está recibiendo esa señal, pero puede generar una construcción muscular o puede generar una liberación hormonal, una liberación de neurotransmisor o una alteración en la función de esa célula, ¿ya? Ese influjo de calcio también se asocia a una activación de una cascada biológica dentro de la célula que va a generar un estrés nitrosativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce mucho peroxinitrito, ¿ya? Peroxinitrito y otras moléculas que están en esta esfera de lo que se llama estrés oxidativo y estrés nitrosativo. Entonces, se recibe una agresión constante bioquímica, digamos, se transforma esa energía en un daño celular constante que el cuerpo se ve forzado a activar los mecanismos de reparación, a activar los mecanismos de defensa contra esas agresiones y al cabo de un cierto tiempo tú estás agotando energía. La molécula que más se agota es el ATP, que es la molécula donde ocurre la mayoría de la producción energética de nosotros, el cómo nos sentimos y la energía, porque se produce a nivel de la célula, el metabolismo del ATP para producir en la cadena respiratoria esa energía. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos agotando nuestros recursos energéticos de forma rápida. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta de eso? Que nos cansamos y no sabemos por qué, que nos fatigamos y no sabemos por qué, que podemos tener mareos, dolores de cabeza, insomnio y no sabemos por qué. Y se lo podemos atribuir a distintas cosas. Se lo podemos atribuir a cosas que no están en relación con eso porque es este electrosmog que está generando este síndrome de electrosensibilidad, el cual todavía muchos desconocen. Entonces, tenemos estos efectos biológicos, Cristian, de los receptores de la membrana celular, ¿ya? Y tenemos efectos a nivel electroencefalográfico, ¿ya? Hay efectos en la modificación de las ondas cerebrales. Es decir, estamos hablando de verdaderos cambios conductuales, una ligereza en el procesamiento de información, en la cognición, ¿ya? Se hicieron estimulación de estas frecuencias con algunos animales y vieron cambios de comportamiento en los animales, ¿ya? Entonces, genera un efecto en nuestra cognición y en nuestro procesamiento neuronal que desconocemos, que ignoramos, que no se lo atribuimos a eso. Entonces, efectos electroencefalográficos, efectos receptor celular, efectos de estrés oxidativo y activación y desbalance hormonal, ¿ya? Y uno muy importante que quiero destacar que es en la fertilidad. Muchos profesionales están advirtiendo y dando mensajes de precaución sobre el uso y sobreuso de estos dispositivos tecnológicos cerca del aparato ginecológico en la mujer, de las gónadas, porque afectaría a las células germinales. Hay que entender que las células germinales están en un constante desarrollo y activación de la transcripción de los genes, y es ahí donde está afectando este fenómeno. Y hay estudios epidemiológicos que están hablando que la fertilidad en general del ser humano está disminuyendo y algunos lo atribuyen a eso. Cuando vamos a entender nosotros que es multifactorial, pero muchos están teniendo este efecto precautorio de un efecto de la fertilidad. Entonces, efectos hormonales en la fertilidad y el otro que es sumamente importante es directamente cancerígeno, porque eh, personas que vivían cerca de estas antenas en Alemania y en Europa se hicieron estudios y que hay un poco mayor de incidencia de cáncer en lugares cercanos a estas fuentes que en lugares lejanos a estas fuentes.
sobre todo en niños, digamos leucemias, ¿ya? O sea, estamos hablando de cosas muy delicadas, eh, sobre todo en embarazadas que pueden tener el iPhone y el Mac, digamos, el tablet, que lo ponen aquí, están una cantidad de radiofrecuencias que están llegando en un momento de división celular muy importante, ¿ya? En un momento de división celular muy importante. Entonces, esos son un poco de los efectos celulares y que se van a traducir en enfermedades después que pueden generar. No los mencioné todos, la lista es muy grande, muy exhaustiva. Hay un reporte que se llama el informe Bioinitiative, que está en internet. Hay libros, hay un libro que se llama La enfermedad silenciada, de Raúl de la Rosa, en español, lo pueden encontrar en las librerías acá. Está el libro del doctor Mercola, para los que quieran profundizar. Hay fuente de información de que su fenómeno está ocurriendo y de que ya una vez sabido esto, podamos emprender algunas pequeñas acciones que van a minorar estos efectos y que se puede, ¿ya? Con pequeñas cosas uno después se queda tranquilo y, digamos, hay cosas que podemos hacer. Excelente, muchas gracias. Y bueno, recordar al público que se viene uniendo que estamos hablando de las frecuencias electromagnéticas en salud y enfermedad en este episodio 12 de Medicina de Longevidad Saludable, donde Instituto Médico Integral Calevit quiere informar al público para que comience a averiguar, profundizar y tomar las mejores decisiones para su salud. Antes de que entremos a hablar con el doctor Axel Agredo, quien es médico cirujano de Instituto Médico Integral Calevit, finalmente, ¿qué medidas podemos implementar para minimizar los efectos en salud de estas frecuencias electromagnéticas artificiales en este mar, como ha dicho el doctor, de frecuencias electromagnéticas artificiales no naturales en las cuales hoy día estamos sumergidos lamentablemente, sobre todo en las ciudades? Hemos terminado de hablar del tema de salud y quisiera hacer una acotación en relación a el efecto en la salud, porque las frecuencias electromagnéticas no nativas van destruyendo también nuestros mecanismos de justamente de protección frente a la gran cantidad de tóxicos ambientales. Y justamente ahí viene la importancia de ver esto de manera integral, cómo la alimentación es muy importante, pero también el contacto con la naturaleza, ya que el contacto con la naturaleza, por más que suene trillado decirlo y medio esotérico, no lo es. Cuando hablamos de contacto a la naturaleza, estamos hablando de estar en contacto con esas fuerzas que llevaron adelante la vida a que se forme como tal y que nos ha acompañado millones de años en el caso de los seres vivos, millones de años, y en el caso de los homínidos, más de 4,5 millones de años, y quien quiera hablar del Homo sapiens sapiens, 300.000 años. Pero es toda la película biológica que envuelve el planeta Tierra que se ha desarrollado a expensas de estas fuerzas electromagnéticas nativas y que hoy día el hombre ha inventado, ha creado artificiales y que no vayan a tener un efecto en salud es ilusorio pensarlo, y el cúmulo de evidencia de ciencia básica, estudios epidemiológicos, estudios experimentales, es abundante, apabullante, simplemente que no se conoce. Y médicos como el doctor Agredo y otros médicos de Instituto Calevit somos conscientes de este problema y lo tomamos en cuenta en la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Y quiero acotar que efectivamente estas frecuencias electromagnéticas además van a interactuar con los metales que tenemos presentes en el organismo. Y esta interacción con porque los metales que tenemos en el organismo van a actuar como antenas. Y estos metales, al interactuar con estas frecuencias electromagnéticas que están constantemente emitidas al ambiente, porque las naturales, además, que no hay radiofrecuencias naturales porque no llegan del espacio. Es más, si nosotros ponemos un teléfono celular en la Luna, la frecuencia electromagnética sería infinitamente superior a las frecuencias electromagnéticas de ese rango de longitud de onda en el espacio. Entonces, no estamos midiendo las consecuencias que esto puede tener, y va a aumentar la liberación de iones metálicos, de aquellos metales a los cuales estamos expuestos en nuestro organismo, los cuales se van a desplazar a otros órganos, a otras células, haciendo todo un estrés oxidativo
en cadena, aumentando el estrés nitrosativo, que también decía el doctor, y también aumentando los daños. De hecho, ya hay publicado estudios como el Wi-Fi y los teléfonos celulares y otras ondas electromagnéticas, así como las radiofrecuencias de los Bluetooth. Ojo con los auriculares de Bluetooth, y por algo estamos usando con cable, de alguna manera van a liberar el metal de las restauraciones metálicas de amalgama que, por ejemplo, puede tener una señora, y pasar ese mercurio iónico y otros metales al feto en desarrollo. Eso está publicado, búsquenlo, no es broma. Entonces, ahí viene la importancia de que esté unida esta medicina integral de longevidad a una visión también odontológica integral y una visión médica completa integral, donde reconozcamos también el efecto de los materiales que ponemos en el cuerpo, y que si no hay más remedio que tengamos que acudir a ciertos materiales porque no existe otra alternativa, también saber las medidas que podemos implementar para podernos hacernos más resilientes a este ataque en este mar de frecuencias electromagnéticas no naturales a las que estamos expuestos. Y dicho esto, doctor Axel Agredo, por favor, antes de pasar a las preguntas del público, recordar al público que puede dejar sus preguntas en la bombita con el signo de interrogación para poder acudir a ellas. ¿Qué medidas podemos implementar para poder protegernos, reducir esta carga tóxica, medidas que sean de sentido común, que sean gratis, que sean al alcance de todo, y de ahí ir yendo a algo más pro, pero partiendo por lo básico? Sí, sí. A ver, voy a dividir, Cristian, esas medidas en dos áreas. La primera área es aquellas cosas que podemos hacer para conectarnos con las energías naturales que son pro vida, que voy a usar las palabras que usó Joaquín Machado en un video, que me gustó y las dividió en fuego, aire, tierra y agua, ¿ya? Eh, en base a esta ciencia de los iones y los electrones negativos, sabemos que esa energía viene de distintos lados y se asocia a efectos antiinflamatorios en el cuerpo y energizantes. Nos sentimos con más energía. Y no solo eso, sino que son pro salud, ayudan a sanar. Entonces, en la tierra es lo que muchos ya conocen como grounding, es decir, con pies descalzos en el pasto, en la tierra, hasta en el cemento, ¿ya? Pero con pies descalzos recibimos un influjo de electrones e inmediatamente estamos conectados con la tierra, ¿ya? Y si estamos cargados con exceso de iones positivos o descargados, digamos, al hacer ese grounding, el cuerpo restablece el flujo energético, ¿ya? Entonces, conectarnos con las cosas positivas. Uno es el grounding, lo que es tierra. Y eso se puede practicar unos minutos y cada cierto tiempo, y hay formas de hacerlo, y es muy bueno. Lo segundo es el sol, la exposición al sol, que hemos hablado por la vitamina D, por la radiación infrarroja del sol, por todas sus frecuencias, genera beneficio. Es decir, sol no solo es sinónimo de vitamina D, recibimos toda su energía, incluso aquella que desconocemos todavía, que estamos estudiando, pero el sol viene con nosotros hace mucho tiempo y está generando muchos efectos beneficiosos, ritmo circadiano, balance hormonal, etc. Por otro lado, el aire, y el aire, se habla de que el aire también tiene vitaminas, y las llaman las vitaminas del aire. ¿Y qué son estas vitaminas del aire? Son las cargas eléctricas negativas, los iones negativos. ¿Dónde hay vitaminas en el aire? En lugares donde el agua choca, en lugares naturales. Digamos, cuando el agua choca en los ríos, en el mar, en las cascadas, cuando el agua choca, produce un fenómeno estudiado que está liberando cargas eléctricamente negativas, iones, y que eso se pueden respirar y energiza inmediatamente el cuerpo. Entonces, estos electrones que vienen debajo de la Tierra también pueden venir por la respiración. Alvéolos y se distribuyen por el cuerpo, y uno inmediatamente con una inspiración se siente energizado, ¿ya? Y la otra, que es el agua, digamos, o cuando el agua choca, cuando uno camina al borde del mar, está haciendo grounding y está recibiendo un influjo del mar y está además recibiendo sol, es decir, una caminata al borde del mar es espectacular. En Japón están hablando de los baños de bosques, ¿ya? Caminar en los bosques también por el grounding y porque los árboles
alrededor de los árboles está ese aumento de cargas negativas, de iones negativos que está generando esta energización del cuerpo, ¿ya? Entonces, por un lado, lo que podemos hacer para protegernos, más que protegernos, es conectarnos con la naturaleza y conectarnos con esas fuentes electromagnéticas naturales y que nos mantienen con esa energía y el balance metabólico, hormonal, neurológico y sistema nervioso que ya conocemos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando estemos inmersos en la ciudad, en nuestros trabajos y en nuestro día a día, entramos de nuevo en esta electropolución, en este smog, ¿ya? De frecuencias electromagnéticas no nativas, y que hay pequeñas cosas que podemos ir haciendo en la casa, en los departamentos, en la calle, que van a reducir este flujo. Y hay desde pequeñas cosas hasta cosas más importantes que se pueden hacer. Cosas básicas que a mencionar: apagar el router de Wi-Fi en las noches, apagarlo, incluso hasta desconectarlo, ¿ya? El celular en modo avión, que se cargue, yo lo dejo cargando afuera de la pieza, y en modo avión cuando uno va a dormir, ¿ya? La cama, si uno no sabe qué hay detrás de la pared donde uno tiene la cabeza en la cama, ojalá mover un poquito el respaldo de la cama hacia adelante. No sabemos qué hay en esa pared y qué hay debajo. Algunos sí pueden saber. Mover un poquito la cama hacia adelante. Que no hayan cables debajo de la cama. Son pequeñas cosas. Si no hay una radio reloj o una alarma que se use, que sea un dispositivo eléctrico, también. Entonces, uno puede hacer una evaluación de qué cosas está usando en la casa que están emitiendo una mayor cantidad de cosas electromagnéticas. Es distinto a tener dispositivos que usan Bluetooth prendidos todo el día y en la noche, y el Wi-Fi en la noche. Es decir, el mar es muy grande de frecuencia electromagnética. De ahí viene, por ejemplo, el uso de audífonos que no sean con Bluetooth. Digamos, la ventaja tecnológica es muy grande y permite muchas cosas, pero yo no lo usaría a diario. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitir. O sea, tiene muchas ventajas tecnológicas y de desarrollo, pero usarlo a diario va a tener efectos cerebrales, va a afectar el electroencefalograma y puede afectar la barrera hematoencefálica, ¿ya? O sea, son radiofrecuencias directos al cerebro, ¿ya? Entonces hay audífonos, hay cables que se pueden conectar a hacer toma tierra. Hay que investigar un poco y estudiar cómo funciona esa toma tierra, si el enchufe de nuestra casa o departamento tiene toma tierra, ¿ya? Porque eso produce un grounding inmediato. Después vienen varias cosas que nos está ofreciendo el mercado que pueden ayudarnos y optimizar esta protección. Por ejemplo, estuches en los que se puedan guardar los celulares, los teléfonos, ¿ya? Estuches. Hay otros estuches que se ponen encima del router. Hay algunos apantallamientos, cosas que se le ponen a los cables. Y ahí no sé, Cristian, si se te ocurre algún otro. Ahí mencioné varios. En este momento no se me ocurre algún otro. ¿Qué otro dispositivo o práctica me agregarías tú? Bueno, en general, la verdad que el mercado ahora está lleno de muchos dispositivos y la verdad que es difícil también debido a también a la poca comprensión que uno también tiene de estos fenómenos y cómo funcionan. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso también a la hora de escoger algún dispositivo porque por lo general no son económicos, pero yo creo que uno puede empezar como a informarse, ver, y me parece que estos dispositivos de conexión a tierra de alguna manera pueden ayudar a compensar esa falta de conexión a tierra, al pasto, al mar que no podemos tener cuando vivimos en departamentos, que una vez hecho lo anterior, que son las medidas económicas o gratis que todo el mundo puede hacer, bueno, uno podría ya empezar como a averiguar un dispositivo de contacto a tierra que ya hay en Chile y asesorarse bien para ver que efectivamente donde lo enchufe
también esté haciendo tierra, porque ese es otro problema, ¿no? ¿Cierto? Y hay dispositivos para verificarlo. Como dice nuestra querida amiga la doctora Carolina Crispino del Uruguay, hablar con el celular en alta voz a 20 o 30 centímetros de la cabeza, despegado y ojalá no tocándolo, o con audífonos, pero no hablar con el teléfono pegado a la oreja. Y ya que la doctora nos habló de esto del celular, no tenemos por qué tener prendido el teléfono todo el rato. O sea, más aún lo tenemos en el bolsillo, encendido con los datos de celulares, de Wi-Fi, de Bluetooth, y el teléfono está recibiendo señales de radiofrecuencia y está buscando las señales, y eso emite una gran cantidad de radiofrecuencia que va a afectarte todo el momento que tú lo cargas. Si tú no vas a, si estás en un lugar estacionario, manténlo lejos, no lo tengas cerca a ti, y en caso de que estés caminando en la calle, tenlo en modo avión. Incluso verifica que esté apagado el Bluetooth y esté apagado el Wi-Fi para que no esté buscando. Incluso hay que apagar el GPS porque para que deje de emitir. Y no tenemos por qué, ¿quién dijo que tenemos que tener prendido el celular todo el rato? O sea, revísalo cada 2 horas, cada 3 horas, ve los mensajes que te llegan, los respondes, devuelves los llamados y lo vuelves a poner en modo avión. Así lo hacíamos antes. No tenemos por qué estar 24/7 pendientes de que el celular suene, llegue un mensaje y nadie nos dice que tenemos que responderlo en ese mismo momento. Puedes estar haciendo otra cosa y te va a pedir ayudar a estar más consciente de lo que hace. Así como decía el doctor, emitiendo un campo eléctrico que también tienes que bajar eso, tienes que disiparlo de alguna manera. Incluso algunos biohackers de salud hablan también de que puedo bajar el breaker que da corriente a la habitación donde yo voy a dormir. Y de esa manera me aseguro de que no hayan corrientes circulando por las paredes también. Ahora, existe un dispositivo que igual ha llegado a Chile, que yo he conocido, estamos estudiándolo con el doctor Axel Agredo, pero hasta el momento hemos visto que hay uno que se enchufa y ayuda justamente a controlar como el electroesmog, que me parece que se llama el Strunmaster, que podría ser una opción a investigar, asesorarse, tener un dispositivo de medición para ver si es efectivo. Fuera de Chile, también en Alemania, por muchos años está otro dispositivo que es el VivoBase, que es parecido al Strunmaster, también funciona con otra tecnología. Ya hablamos de los dispositivos de contacto tierra que también están en Chile, el Strunmaster que sí está en Chile, el VivoBase no está en Chile, pero yo los invito igual a ser proactivos también en averiguar, asesorarse, pero no nos volvamos locos con la tecnología para disipar estas frecuencias. Empecemos con lo básico, tomar el sol, hacer contacto a tierra, apagar los dispositivos electrónicos, no quedarse dormido hasta tarde con el teléfono prendido. Son cosas que ya nosotros podemos incorporar. Y los dispositivos de Bluetooth, y quiero acotar algo que decía el doctor y que se está hablando mucho, es que la melanina, que es el pigmento que supuestamente nos protege del sol, en realidad no nos protege del sol. En realidad la melanina está puesta en el organismo para aprovechar la energía del sol y tener una serie de efectos en nuestro organismo. Y la melanina se concentra en donde entran los sentidos generalmente del cuerpo. Por eso que tenemos melanina en los ojos, tenemos melanina también en la cóclea, y nosotros con las frecuencias electromagnéticas que introducimos con los auriculares inalámbricos destruyen la melanina. Y al destruir la melanina nosotros estamos perdiendo un don preciado. La melanina justamente es aquella que también atrapa todas las toxinas ambientales, nos protege de las frecuencias electromagnéticas, pero ella se muere en el intento. Y como tenemos una cultura que le tiene terror a todas las acciones que llevamos como seres humanos que aumentan la melanina, porque no tomamos el sol, no vivimos el frío como debemos vivirlo, no tenemos una alimentación que favorezca su producción y estamos expuestos a frecuencias electromagnéticas que destruyen la melanina, se ha visto que la destrucción de esta melanina está en la base misma de la degeneración de las enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, con esta pequeña acotación, quiero dar paso a las preguntas del público. Por favor,
colóquenla. Doctor Axel Agredo, soy Paula, fotógrafa, pregunta, ¿el respaldo de mi cama da para mi oficina que está llena de computadoras, dispositivos y cables? Mm. Bueno, que aleje unos 5 centímetros por lo menos, pero que aleje un poco el respaldo de la cama de la pared, ¿ya? Ahora, si le interesa mucho, a ver, si está teniendo problemas para dormir, sería interesante poder medir efectivamente el campo eléctrico de esa zona y el campo magnético. Es decir, hay dispositivos medidores que se pueden adquirir. Está el Cornet, está el Trifield, hay varios dispositivos y los pueden preguntar. Existen que miden campo magnético, campo eléctrico y tú puedes medir la zona donde tú estás durmiendo si hay un exceso de campo eléctrico. Si no se puede adquirir, bueno, asumamos que lo hay y se mueve un poquito la cama y vemos cómo mejora el sueño. Hay que mover la cama y tener cuidado de que no esté ahí en un núcleo de un campo eléctrico porque puede estar afectando el sueño. Quería complementar, Cristian. Hay colegios en Francia donde está prohibido el Wi-Fi, ¿ya? Entonces, si existen colegios donde está prohibido el Wi-Fi, el ser humano sabe que el Wi-Fi está generando problemas, ¿ya? Y hay otros estudios donde están usando este Strum Master, que son estos enchufes que filtran la electricidad sucia, y los niños mejoran, tienen un rendimiento cognitivo mejor, ¿ya? Mejora el rendimiento cognitivo porque aminora esta interferencia electromagnética. Entonces, no es solo teórico, hay efectos prácticos. El Strum Master sí filtra estas electricidad sucia, este cuarto componente que yo te decía, y hay colegios que te está prohibiendo el Wi-Fi, entonces reconocen el efecto y por ende están llevando medidas a cabo. Algunas personas, algunos grupos humanos. Entonces, es serio, se puede. Eso quería complementar. Excelente, excelente dato porque ya que el doctor Axel nos ilustra, el Strun Master se puede conseguir en Chile, así que los invito a buscarlo en Electrosmog Chile. Nosotros no tenemos una relación directa con ellos, simplemente estamos dando a conocer lo que ustedes pueden conseguir en nuestro país. Pero es importante, como dice el doctor y decíamos, partamos por lo básico, porque por ahí preguntaba una persona que la tarjeta cuántica, no lo sé, no sé qué marca, qué estudios tendrá, pero más económico, mientras averiguamos cuál es la mejor tarjeta para protegernos del teléfono, tenga el teléfono en modo avión. Ya lo explicamos, no tiene por qué tenerlo prendido. Si tengo prendido el 5G, el Bluetooth, el Wi-Fi, todo las 24 horas del día y duermo con el teléfono, yo le puedo tener toda la tarjeta que yo quiera, me va a estar haciendo un daño igual. Entonces, vamos a lo sencillo primero y de ahí vamos construyendo con cosas que estén probadas, como también el doctor Axel Agredo nos ha explicado en relación al Strun Master o los dispositivos de conexión a tierra. Otra pregunta que hacen, doctor, es ¿qué hacer cuando trabajas en una oficina frente a una computadora conectada a Wi-Fi muchas horas al día? Creo que la respuesta ya sé de qué se trata, pero vamos, igual lo hemos dicho en el transcurso de la conversación. Claro, o sea, en el trabajo uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y ver cómo puede disminuir eso. Si el Wi-Fi lo están usando todos, no hay mucho que se pueda hacer. Eh, si es una oficina y está lleno de cosas, a mí habría que buscar algún dispositivo que te pueda mejorar a ti. Están los de Noxtac. eh, en una oficina, Cristian, eh, con más gente y están todos ahí con Wi-Fi, usando el Wi-Fi, usando los dispositivos electromagnéticos. ¿Qué se te ocurre a ti? Bueno, podría uno averiguar de alguna de estos. Yo creo que no sé si el Strun Master está también ideado para proteger de ese tipo de frecuencias, Sí, que no solamente es para la electricidad sí, sucia, que podría exacto, ser una opción. Está el exacto. Vivo Base, que es alemán también, que también se enchufa y tiene también un radio similar al del Strun Master. Sí. Me parece que son 20 metros, no estoy seguro, aproximadamente. La otra cosa que puede hacer, si es que uno tuviera la posibilidad de utilizar el cable directo al Ethernet, es decir, el cable directo a la Internet en lugar de usar el Wi-Fi, que es como tratamos de hacerlo en nuestra clínica,
que en cada terminal de computador nosotros el computador lo tenemos conectado directo al internet por cable y claro que va a haber wifi porque hay wifi en las oficinas al lado y en el nuestro, pero bueno, minimizamos un poco también porque el teléfono, perdón, cuando el computador igual está prendido buscando wifi, eso también es una frecuencia electromagnética que te va a afectar. Por eso es que hay que apagarlo o ponerlo en modo avión si no lo vas a estar ocupando. No basta con apagar el wifi o desconectarlo al internet. Y en relación a la pregunta que ella hacía, es tratar de mantener alejado igual el computador de ella, en el fondo. Y si es un notebook, no verificar que tenga conexión a tierra y, y tratar de no usarlo conectado, aprovechar la batería. A la Sí, persona que preguntaba eso. ¿Ya? Y sí, usar cables, mouse con cable, teclado con cable, preferible al Bluetooth. sí, sí, Ahora, sí, completamente. sí, dime, perdón, disculpa. No, no, de acuerdo, sí, está bien. Ya, eso. Y de ahí preguntan, bueno, ya contestamos eso, ayuda que durante la noche paguemos el wifi, ojalá usemos internet por cable solamente. Y si no hay remedio y hay que tener wifi, bueno, apague el wifi en la noche o cuando no lo esté usando. No sé qué Exacto. más tú puedas decirnos, Axel. Sí, nada más que eso. Si se puede usar internet por cable, preferir ese. Si no se puede, internet durante el día cuando sea necesario y apagarlo en la noche. Sí, eso. Ahora, yo sé, no sé en Chile, pero ya en otras partes están vendiendo cables para conectar directamente el celular al internet y así no tener que usar el Wi-Fi. Y si tú tienes Wi-Fi en tu casa, es mejor que conectes el celular al Wi-Fi de la casa y apagues los datos móviles para al menos no recibir el 4G, el 5G, el 3G y solamente tener una sola frecuencia. Ese es otro dato que también puede ayudar. Pregunta Sí. acá, bueno, ya el doctor Santana lo contesté, que el electrosmog en la melanina destruye la melanina, que es nuestra protectora de las frecuencias electromagnéticas y que incluso ella saca energía de ellas, pero muere en el camino. Y claro, tenemos que y recordar que la melanina también forma parte del sistema nervioso central y la destrucción de esta melanina en el sistema nervioso central es lo que caracteriza a las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson principalmente. Entonces, no es menor la importancia de lo que estamos diciendo de protegernos de estas frecuencias electromagnéticas. Pregunta también Gris Sánchez, doctor, ¿qué intensidad de mareo pueden dar? ¿Vértigo? Uf. Hay gente que no siente nada y hay gente que es verdaderamente electrosensible. En Europa hay asociaciones y grupos de personas electrosensibles que están haciendo grupos de Telegram, grupos en Internet, en donde hacen firmas y las envían a estas asociaciones para detener los proyectos de 5G y de emisión masiva, de instalación de antenas, etcétera. Entonces, la electrosensibilidad va desde lo más leve, asintomático, hasta verdaderas migrañas, ¿ya? Verdaderas migrañas, vértigo, ¿ya? En general, lo común sería un pitito en el oído, un dolor de cabeza, una fatiga, eh, pero tú puedes tener mareos y que ese mareo esté siendo empeorado por este fenómeno electromagnético, que a veces es una antena que está instalada cerca de la casa o a veces es el ambiente dentro de la casa que está lleno de esa polución electromagnética. Entonces hay que hacer una evaluación eh, importante, pero sí, es un espectro como todas las cosas. Excelente. Muchas gracias, Axel, por tremenda información que nos has dado, que le has entregado a nuestro público para hacerlo más llegadero a ellos. Recordarles a nuestro público de que esto no es un consejo médico directo, es para que usted tenga información y se asesore con profesionales con conocimientos que lo puedan orientar y tomar en cuenta este impacto de este mar de frecuencias electromagnéticas. Y en Instituto Calevit lo tomamos en cuenta y lo tomamos en cuenta no solamente para la parte médica, para la parte odontológica, para la parte nutricional, porque finalmente la nutrición también es electromagnética y así como hay nutrientes y antinutrientes, también existen los antinutrientes electromagnéticos como lo es el electroesmog y estas medidas de protección que podemos usar contra ellas, desde aquellas que son básicas gratis
de base que todo el mundo puede hacer y ya cosas más avanzadas que uno puede empezar a averiguar, como lo que nos ofrece también Electrosmog Chile, como el Strun Master o el Vivo Base en Europa, Estados Unidos, y también Contacto Tierra en Chile, que de alguna manera está trayendo dispositivos para conectarse a tierra y hacer grounding. Entonces ya son pequeñas cositas que podemos empezar a implementar, pero yo les recomiendo averiguar más, asesorarse bien y créanmelo, que si ustedes parten con aquello que es gratis de estilo de vida, ya están haciendo bastante. Muchas gracias nuevamente, Axel, y que tengan todos muy buenas noches. Este video quedará en YouTube, @Chile, para que nos sigan y puedan volverlo a ver, estudiar y compartirlo con sus conocidos. Muy buenas noches. Chao, Buenas noches, Cristian. Axel. Hasta luego. Gracias. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.